Pues la primera pregunta que fue la que hizo el doctor es ¿qué escala de riesgo cardíaco se utiliza? Entonces, en la mayoría de las instituciones se sigue utilizando la escala de Goldman. Como todos la conocemos, se basa en estos puntos. Principalmente lo que más importancia le da es el infarto de miocardio, menor de 6 meses, que es a lo que más puntos, junto con la distensión yugular o tercer ruido, que es un indicador de insuficiencia cardíaca, son los dos factores que más riesgo confieren en esta valoración que se publicó en 1976. Otros factores de riesgo que son importantes pues fue la estenosis aórtica, un ritmo no sinusal, la presencia de más de 5 extrasístoles ventriculares por minuto. Es importante aclarar que aquí no especifica o sea, qué tipo de extrasístoles ventriculares y si son, por ejemplo, corridas, taquicardias ventriculares no sostenidas o si son aisladas. No se especifica qué tipo de extrasístoles son. El siguiente punto es se entiende como fragilidad del paciente, en el que toma en cuenta la presencia de cualquiera de esos factores, como son la presión arterial de oxígeno menor de 60, la presión arterial de dióxido de carbono de más de 50, potasio menos de 3, bicarbonato menos de 20 y la creatinina en más de 3. Otro de los factores que le dan poca importancia son la cirugía intraperitoneal, torácica o aórtica, y en el último punto pues está la cirugía de urgencia, que le da únicamente 4 puntos. Las desventajas que se han notado con el índice de Goldman son principalmente que subestima bastante a los pacientes que van para cirugía vascular, además de que no toma en cuenta las enfermedades coexistentes, como por ejemplo diabetes, y tampoco toma en cuenta el tratamiento médico que está recibiendo en ese momento el paciente. La siguiente pregunta es que si sigue siendo una buena opción utilizar el índice de Goldman para para estimar el riesgo cardíaco en los pacientes. No sé qué opinan ustedes. ¿Consideran que sigue siendo una buena opción para el riesgo cardíaco? ¿Alguien que quiera participar? Bueno, para ejemplificar la poca confiabilidad del índice de Goldman para un paciente de alto riesgo, está el siguiente ejemplo, en el cual tenemos un paciente masculino que tiene 65 años, padece diabetes, que es dependiente de insulina, tiene antecedentes de una EBC isquémico hace 2 años, se le colocó un stent hace 8 meses por presentar estenosis crítica del ADA, no se infartó, únicamente presentó angina, tiene disnea de medianos esfuerzos, además tiene claudicación intermitente y va a ingresar de urgencia para amputación supracondilia por insuficiencia vascular. ¿Alguien me puede decir cuántos puntos según el índice de Goldman tiene este paciente? Tiene 4 puntos únicamente porque es una cirugía de urgencia. Todos los demás factores que están ahí, como la diabetes, el EBC, pues no están considerados en el índice de Goldman, y pues tiene menos de 70 años, que es el límite de edad también. Entonces, por este método el paciente tiene 4 puntos, lo que lo consideran un riesgo 1 de Goldman. ¿Ustedes consideran que este paciente tiene un riesgo bajo y poca probabilidad de complicaciones cardiovasculares? Pues obviamente no. De hecho, este paciente tiene 3 criterios de riesgo intermedio y la probabilidad de complicaciones cardiovasculares y de mortalidad pues es mayor a 15%, sobre todo por la cirugía que se le va a realizar. Comparando el Goldman con los factores de riesgo cardíaco de las que salieron publicados en las guías de la American Heart y de la Asociación Americana de Cardiólogos este año, en cuanto a factores,
En cuanto a enfermedades cardíacas activas, vemos que destacan la enfermedad arterial coronaria, la insuficiencia cardíaca, cardiomiopatías, enfermedad valvular, arritmias y enfermedad vascular pulmonar. Comparándolo con la escala de Goldman, pues vemos que en cuanto a enfermedad arterial coronaria, pues están en ambos esquemas. Sin embargo, es importante hacer notar que hace 30 años la mortalidad asociada al infarto de miocardio perioperatorio pues era aproximadamente de 20 a 30%. Actualmente, un paciente que sufre un infarto perioperatorio a los 6 meses de haber presentado uno previo, su mortalidad está aproximadamente en un 8% a 6 meses está en 2.9% la mortalidad asociada al infarto durante ese periodo. Entonces, pues vemos que ya tampoco es válido darle tanto peso en el índice de Goldman a un infarto de miocardio menor a 6 meses. En el caso de los infartos que son en 30 días, pues la alta mortalidad persiste a pesar de todos los avances. En cuanto a la distensión yugular o tercer ruido, pues se corresponde con la insuficiencia cardíaca y las cardiomiopatía. También con el tratamiento médico, pues ha disminuido en gran parte la mortalidad asociada a estas patologías. Es importante tomar en cuenta que, comparada con la enfermedad isquémica coronaria, los pacientes que tienen insuficiencia cardíaca presentan mayor mortalidad perioperatoria comparado con uno que tiene un infarto previo, por ejemplo. La mortalidad perioperatoria asociada a la insuficiencia cardíaca, cuando es no isquémica es aproximadamente 9.6%, cuando es isquémica disminuye a 8%, y cuando es asociada a infarto agudo de miocardio la mortalidad baja hasta 3%. Entonces, pues el deterioro progresivo del corazón es un factor de riesgo bastante importante y pues que se corresponde más o menos con el Goldman. En cuanto a la enfermedad valvular, la estenosis aórtica crítica pues también es un factor de riesgo importante. Sin embargo, la mortalidad reportada en los días del índice de Goldman perioperatoria era de 13%. Actualmente, con los manejos actuales, se ha disminuido hasta 2.1%. En cuanto a las arritmias, le daba bastante importancia a un ritmo no sinusal. Principalmente, en la actualidad la FA es la arritmia que más frecuentemente encontramos y vemos que no se asocia necesariamente con un incremento de la mortalidad cardíaca durante el perioperatorio. En cuanto a las extrasístoles ventriculares, se ha observado también en varios estudios que la presencia de taquicardia ventricular no sostenida, así como tripletas o bigeminismo, tampoco se asocia a una mayor morbimortalidad perioperatoria. Y bueno, finalmente aquí algo que no se había tomado en cuenta hasta estas nuevas guías es la enfermedad vascular pulmonar, la cual en pacientes, la cual es de las más importantes, ya que la mortalidad asociada a cirugía en pacientes con presiones sistólicas de la arteria pulmonar mayor a 70% van entre 20 y 26% de mortalidad, o sea, 1 de cada 4 pacientes que entran a quirófano con PSAP mayor de 70% fallece después de la cirugía dentro de los primeros 30 días. Entonces, la conclusión es que hay muchas mejores herramientas para evaluar el riesgo en el paciente con enfermedad cardíaca. El más utilizado actualmente es el índice revisado de riesgo cardíaco, que fue publicado más o menos en los 90, por el año 2000-2005, en el cual encontraron los siguientes predictores de alto riesgo cardíaco. Cirugía de alto riesgo consideran cualquier cirugía que sea de duración mayor a 3 horas, cirugía vascular que sea por encima de la ingle, cirugía intraperitoneal o intratorácica y los otros factores que se encontraron fueron la cardiopatía isquémica, antecedentes de insuficiencia cardíaca congestiva, un EBC previo, diabetes dependiente de insulina y una creatinina mayor a 2 miligramos por decilitro. La principal ventaja de este índice es que permite discriminar de manera bastante eficiente a los pacientes que no son de alto riesgo, los que tienen entre 0 y un
y un factor de esta lista tienen bajo riesgo de complicaciones cardíacas perioperatorias, y los que tienen 2 o más, pues eso nos da indicación de hacerles más estudios antes de entrar a una cirugía electiva, en caso de que no tengan estudios previos o no tengan un diagnóstico preciso de sus patologías o una estadificación adecuada. Y actualmente las guías de la American Heart recomiendan utilizar los índices de riesgo de múltiples variables, los cuales son índices que están basados en plataformas de Internet. El más completo hasta el momento es el del American College of Surgeons, la cual es una calculadora de riesgo quirúrgico, utilizando los mismos datos del paciente que les mencioné previamente, que tenía 4 puntos de Goldman, en esta calculadora que de manera importante destaca hasta arriba, donde como pueden ver está el nombre del procedimiento. Ellos usan como referencia la mortalidad en pacientes que reciben cirugía para hernia inguinal, y a partir de esa pues estiman el riesgo. Entonces, dependiendo de la cirugía que se realice, pues van a dar una mayor puntuación en cuanto al riesgo. Toma en cuenta el grupo de edad, el sexo, el estado funcional, si es una emergencia, el estado físico de la ASA, si es una herida limpia o contaminada, si ha estado utilizando esteroides, si ha tenido ascitis, si tiene sepsis en las 48 horas previas a la cirugía, si es dependiente de ventilador, si tiene cáncer diseminado, si es diabético, si es hipertenso, si ha tenido un evento cardíaco previo, si ha tenido insuficiencia cardíaca congestiva en el mes previo a la cirugía, si tiene disnea, si ha fumado durante el último año, la historia de enfermedad pulmonar obstructiva crónica grave, si tiene diálisis, si está en falla renal aguda, si su peso y su índice de masa corporal. Entonces, al meter todos los datos aquí, el programa nos da una lista de las probables complicaciones que puede llegar a tener el paciente. Como podemos ver, este mismo paciente de 65 años con todos los datos previos, pues tiene un 33% de presentar una complicación seria, 47% de presentar cualquier tipo de complicación, alta probabilidad de neumonía y un 9% de probabilidad de una complicación cardíaca. Entonces, como vemos, la recomendación actual es hacer valoraciones preoperatorias y de riesgo utilizando estas escalas, que por cierto fueron validadas en aproximadamente 1 millón de pacientes de más de 500 hospitales en Estados Unidos, y ha mostrado una adecuada confiabilidad y predicción de complicaciones. La conclusión de todo esto pues, es que un índice de riesgo simple no nos va a ayudar a definir el manejo perioperatorio de un individuo. En lugar de eso, tenemos que evaluar y comunicar la extensión de la estabilidad de la enfermedad coronaria aterosclerótica, más que hacer una simple declaración del riesgo. Entonces, es muy importante tener un equipo multidisciplinario para optimizar al paciente lo más posible y para poder tomar las medidas necesarias para disminuir todos los factores que incrementan el riesgo de complicaciones y tratar las complicaciones de manera inmediata. El monitoreo transoperatorio también es sumamente importante para manejar las complicaciones y disminuir los factores que se correlacionan con un mayor riesgo, como por ejemplo la hipotensión transoperatoria, la hipotermia y otras cosas. No sé si alguien tenga algún comentario, alguna duda acerca de si consideran que todavía es bueno seguir usando el Goldman en su institución, o si van a seguir usándolo después de esta evidencia. El problema es que se pueda promover, a veces se trabaja en un horario en donde no se puede conversar con la autoridad, por ejemplo, habiendo recibido pues aquí la enseñanza del beneficio que está ofreciéndose, ¿no?, con esta plática. O sea, a veces, por ejemplo, el anestesiólogo trabaja en la noche y a él le indican, usted va a usar el Goldman porque el otro
pues no lo ha contemplado un nivel que está incluso fuera del hospital. Creo que se pudiera hacer un tope, ¿no? Para no asimilar o incluso a veces no profundizar en tratar de aprovechar este índice, ¿no? O esta forma alterna al Goldman. Gracias. Bueno, yo creo que lo terrible es de que por más valoraciones que hagan los grupos quirúrgicos no mueven nada para optimizar las condiciones del paciente. Y de repente ponen en tela de juicio las opiniones de los anestesiólogos cuando estamos señalando estos riesgos. Entonces usted lo acaba de decir, se requiere un equipo multidisciplinario, donde una vez que identificamos una serie de factores de riesgo, ahora viene la siguiente, ¿qué vamos a hacer para disminuir esos factores de riesgo? Y hay cosas que se inician desde antes que el paciente entre al quirófano, otras que vamos a realizar durante la cirugía y otras que vienen en el posoperatorio. Entonces creo que sí es muy valioso que identifiquemos los riesgos, pero sobre todo concientizar al hospital para que realmente se ejerzan acciones para prevenir realmente las complicaciones. Gracias. Bueno, Voy. Es que si no, no se oye en internet. Algo importante de comentar es que en las nuevas guías de la American Heart Association y American Cardiac es que hablan de diferencias, y eso es importante creo que para el manejo de todos los anestesiólogos, entre una cirugía electiva, una cirugía de emergencia y una cirugía de urgencia. Estas guías de valoración son para cirugías básicamente electivas y cirugías que no necesitan demorarse más tiempo para llevarse a cabo. No se puede realizar el mismo tipo de valoración cardiovascular completa en un paciente que va para una cirugía de urgencia o una cirugía que no se puede demorar. Bueno, pues continuando con los mitos y realidades de la valoración, del paciente cardiópata para cirugía no cardíaca, actualmente pues cada vez más pacientes están teniendo enfermedad arterial coronaria y están recibiendo terapia endovascular para tratarla. Hay bastante controversia primero en cuanto al tiempo que tiene que esperar el paciente para recibir una cirugía electiva después de colocarse un stent, y la segunda controversia importante es si debe suspender o no los antiagregantes y en cuánto tiempo puede suspenderlos. Bueno, lo que dicen las guías es que la cirugía electiva debe retrasarse 14 días tras la angioplastía y 30 días tras la colocación de un stent no medicado antes de suspender los antiagregantes y poder realizar una cirugía electiva. Pues esto pues continúa siendo aceptado gracias a los estudios que se han publicado, pero en lo que ha habido cambios ha sido en este punto. La cirugía electiva debe retrasarse 365 días de manera ideal tras la colocación de stent medicados. ¿Alguien me puede decir cuál es la razón de esperar 365 días, un año antes de realizar una cirugía electiva en este tipo de pacientes? Bueno, en los pacientes que recibían stents medicados, suspender los antiagregantes antes de un año se asociaba a una incidencia alta de trombosis del stent, ya que varias veces no estaba endotelizado totalmente el stent y favorecía la agregación de fibrina y de plaquetas constantemente, lo que podría provocar una trombosis secundaria. Sin embargo, pues esto recientemente ha sido cuestionado en base a los nuevos estudios y a los nuevos stents que se han estado utilizando. En este esquema tenemos los tres tipos de curación endotelial. En la figura A vemos un paciente que recibió un stent de metal simple no medicado
y se tomó 6 meses después una tomografía intracoronaria y se observa que hay una hiperplasia de la íntima con una reestenosis, y pues esta era una complicación bastante frecuente hace como 10 años, que se usaban principalmente stents no medicados, la reestenosis por hiperplasia de tejido endotelial. En el segundo esquema tenemos lo que ocurría con los stents medicados. Aquí, como tienen medicamentos que inhiben la proliferación endotelial, se puede observar que hay zonas donde todavía está desnudo el metal, que son los puntitos blancos, y en esas zonas es altamente probable que se acumulen plaquetas y fibrinógeno y se forme un nuevo trombo. Por eso era importante mantener la antiagregación plaquetaria dual durante un año por lo menos. Y en el tercer esquema tenemos una coronaria con un stent de los nuevos que tienen biopolímeros, que son polímeros que son biodegradables y que inhiben de una forma menos importante la endotelización, y vemos que está pues perfectamente reendotelizado la coronaria. Entonces, pues en estos pacientes ya es muy bajo el riesgo de que se retrombosen cuando se suspenden los antiagregantes. Entonces, en vista de esto y con la nueva evidencia, se puede considerar la cirugía electiva no cardíaca tras 180 días de la colocación de un stent si el riesgo de un retraso es mayor que los riesgos esperados de isquemia y trombosis del stent. Esto va a ser principalmente cierto para los pacientes, por ejemplo, que tienen cáncer, en los cuales esperar 6 meses pues puede ser una gran diferencia entre... es importante también conocer cuáles son los stents asociados a trombosis tardía. De los stents, el más incidencia presentado ha sido el Taxus Express, que tiene paclitaxel, y en estos hay aproximadamente un 0.9% de incidencia de trombosis tardía, que es más de un año después de la colocación, y el Cypher, que es liberador de sirolimus. En los pacientes que tienen que les colocan estos stents, hay que esperar por lo menos 365 días con terapia dual. Y en los pacientes que tienen estos otros tres, el Science, el Promus y el Endeavor, en ellos sí se pueden esperar 180 días para suspender la agregación plaquetaria, y el riesgo de trombosis del stent es muy bajo. Okay. En cuanto a los agentes antiplaquetarios, se deben mantener estrictamente de 4 a 6 semanas en los pacientes que tienen stents de metal desnudo, y en los dos stents hay que mantener la terapia dual en los dos stents. Y en los que tengan que suspender los antiagregantes inhibidores de la P2Y, que son el Plavix y el Plavix, y se me olvidó el nombre del otro, hay que mantener la aspirina siempre y reiniciarlos tan pronto como sea posible. ¿Alguien me puede mencionar cuánto sangrado extra se presenta en un paciente que continúa tomando aspirina? ¿Qué porcentaje aproximadamente de sangrados extra del esperado se presenta cuando estos pacientes toman los dos o cuando solo toman la aspirina? Bueno, para la aspirina habitualmente el incremento del sangrado es de 2 a un 20%, y en cuanto a la terapia dual, el sangrado va de 25 hasta 50% más del esperado. Por ejemplo, un paciente en el que una próstata iba a sangrar 1000, pues con la terapia dual puede sangrar hasta 1500, y solo con aspirina pues habitualmente de 1100 a 1200. ¿Y qué más? Y bueno, entonces esta es la recomendación. Es ideal que en los pacientes que tengan stents mantener siempre la aspirina, salvo que sea cirugía neurológica, en los que sí un sangrado mayor al esperado puede ser catastrófico y asociarse a alta mortalidad, pero en todas las demás cirugías se puede mantener la aspirina siempre. Y finalmente está el uso de beta bloqueadores.
Bueno, ¿qué tan benéfico es el beta bloqueo perioperatorio para disminución del riesgo cardíaco? Pues la evidencia dice que sí hay un beneficio importante. La administración de metoprolol disminuye el riesgo de infarto perioperatorio, pero en varios estudios se ha observado que se incrementa la incidencia de EV6 isquémico al doble de lo esperado. Esto también se ha observado con atenolol en menor medida, pero en recientes estudios se ha visto que el uso de bisoprolol disminuye la incidencia de los CVCs casi a niveles del grupo control y disminuye al mismo tiempo la probabilidad de infarto de miocardio perioperatorio. Y finalmente, las recomendaciones para iniciar beta bloqueo es en los pacientes que tengan un riesgo intermedio o alto de isquemia miocárdica detectadas en las pruebas de estratificación preparatoria y en los pacientes que tengan 3 o más factores de riesgo, por ejemplo, los que son diabéticos, que tienen aparte insuficiencia renal y que aparte tienen stents. Y siguen las preguntas.